Título: El imperio de la doble moral, la historia de la estupidez humana. Prólogo. El hombre ha sido siempre su mayor misterio y enemigo. Doble moral, mediocridad, conformismo y el juego perpetuo entre la apariencia y la realidad, entre lo que decimos ser y lo que realmente somos, se despliega a lo largo de la historia como un espejo de las contradicciones humanas. Este libro es un viaje profundo, donde exploramos los rincones oscuros de nuestra psique, la evolución del pensamiento y el arte de la manipulación masiva, todo entrelazado con las palabras sabias de Sócrates, los conceptos de psicología oscura, el pensamiento lateral y el abstracto arte de la percepción en un mundo hiperconectado y tecnológicamente dominado. Vamos a desmantelar la maquinaria de la doble moral, desmontar el conformismo que nos impide avanzar y explorar las raíces de la estupidez humana. Capítulo 1. El nacimiento de la doble moral. Desde los albores de la civilización, el hombre ha sido incapaz de vivir sin el conflicto entre lo que predica y lo que practica. Este capítulo explora las primeras muestras de doble moral en las culturas antiguas, desde Babilonia hasta Grecia, y cómo el hombre, en su imperfección, inventó códigos morales que nunca fue capaz de seguir completamente. Capítulo 2. La mediocridad del hombre moderno. Aquí abordamos el concepto de mediocridad y cómo el hombre ha abrazado el conformismo como refugio de sus inseguridades. Inspirado en el libro de José Ingenieros, El hombre mediocre, exploramos cómo la sociedad de consumo alienta este conformismo y castiga la originalidad y el pensamiento crítico. Capítulo 3. Sócrates y la búsqueda de la verdad. La filosofía socrática nos invita a cuestionar todo, especialmente nuestras propias contradicciones. Este capítulo profundiza en el legado de Sócrates y cómo sus enseñanzas siguen siendo un faro en medio de la confusión moral moderna. Se comparan las palabras de Sócrates con el vacío moral actual. Capítulo 4. La psicología oscura de la doble moral. La manipulación, el engaño y el control son el pan de cada día en un mundo donde las apariencias lo son todo. Este capítulo introduce las estrategias de la psicología oscura, desde el gaslighting hasta el narcisismo, y cómo operan en nuestras vidas diarias. Capítulo 5. Pensamiento lateral y las contradicciones humanas. El pensamiento lateral, introducido por Edward de Bono, propone la ruptura de patrones habituales de pensamiento para generar nuevas ideas. Aquí analizamos cómo las contradicciones pueden ser la fuente de innovación o de parálisis, dependiendo de cómo las manejemos. Capítulo 6. La estupidez humana. Un estudio histórico. Siguiendo los estudios de Carlos Cipolla, se examinan los principios de la estupidez humana. Este capítulo demuestra que la estupidez no es solo una falla de inteligencia, sino una fuerza activa que a menudo mueve las ruedas de la historia. Capítulo 7. Neuromarketing y el arte de manipular. La neurociencia aplicada al marketing ha revolucionado la forma en que las masas son controladas. Aquí exploramos cómo las marcas, los políticos y los medios de comunicación utilizan el neuromarketing para explotar la doble moral y los deseos inconscientes del consumidor. Capítulo 8. Freud, el inconsciente colectivo y la dominación de las masas. Sigmund Freud y su sobrino Edward Bernays, pionero de las relaciones públicas, revelaron cómo el inconsciente colectivo puede ser manipulado para controlar a las masas. Este capítulo explora las conexiones entre el psicoanálisis y la propaganda. Capítulo 9. La doble moral en la era digital. En la era de las redes sociales, la hipocresía se ha convertido en espectáculo público. La vida virtual nos permite crear múltiples identidades, y este capítulo examina cómo la doble moral florece en este espacio, donde la imagen lo es todo y la autenticidad es cada vez más rara. Capítulo 10. El arte abstracto como reflejo de la mente dividida. El arte abstracto, que rompe con la representación directa de la realidad, es una metáfora visual de nuestras propias divisiones internas. Este capítulo explora la conexión entre la percepción artística y el caos interno que alimenta la doble moral. Capítulo 11. La realidad aumentada y la creación de mundos falsos. La tecnología de realidad aumentada nos permite superponer capas de ficción sobre el mundo real. En este capítulo se analiza cómo esta tecnología refleja y amplifica nuestras propias falsedades internas, construyendo una realidad cada vez más desdoblada. Capítulo 12. El conformismo, la cárcel invisible. El conformismo es la prisión en la que el hombre moderno ha elegido vivir.
Aquí exploramos cómo la sociedad premia la conformidad y castiga la diferencia, y cómo esto alimenta un ciclo perpetuo de mediocridad y doble moral. Capítulo 13. El imperio de la hipocresía. En este capítulo se examina cómo los líderes políticos y económicos construyen imperios sobre la base de la hipocresía, manipulando a las masas mediante discursos contradictorios y políticas dobles. Capítulo 14. La doble moral en la religión. Las instituciones religiosas que predican una vida de moralidad y pureza a menudo han sido centros de hipocresía. Este capítulo explora cómo la doble moral ha moldeado la historia de las principales religiones. Capítulo 15. Control mental y el arte de la persuasión masiva. Aquí se profundizan las técnicas psicológicas y neurológicas que se utilizan para influir en la opinión pública y el comportamiento de las masas, desde las campañas políticas hasta la publicidad. Capítulo 16. El ego y la ilusión de control. La dualidad entre el yo verdadero y el ego nos lleva a vivir vidas en conflicto. Este capítulo explora cómo la búsqueda de control sobre los demás y sobre nuestra imagen pública nos conduce a un abismo de contradicciones. Capítulo 17. El colapso del individuo en la masa. A medida que la sociedad se vuelve más conectada, el individuo se diluye en la masa. Aquí analizamos cómo la psicología de masas de Gustave Le Bon sigue siendo relevante en el mundo moderno y cómo las redes sociales perpetúan esta dinámica. Capítulo 18. La crisis de la autenticidad. La autenticidad es la primera víctima de la doble moral. Este capítulo examina cómo hemos perdido nuestra conexión con lo que realmente somos y cómo el miedo al juicio social nos hace esclavos de la apariencia. Capítulo 19. El hombre frente al espejo. La verdadera revolución comienza cuando el hombre es capaz de mirarse al espejo sin mentirse a sí mismo. Este capítulo ofrece una profunda reflexión sobre el proceso de autoconocimiento y la necesidad de enfrentarnos a nuestras propias contradicciones. Capítulo 20. Neurociencia y libre albedrío. La ciencia moderna nos dice que muchas de nuestras decisiones se toman a nivel inconsciente. Aquí exploramos las implicaciones de este descubrimiento para nuestra comprensión de la moralidad y la responsabilidad personal. Capítulo 21. El futuro del ser humano. La simbiosis con la tecnología. En este capítulo se analiza cómo la fusión del ser humano con la tecnología, especialmente la inteligencia artificial y la realidad aumentada, nos llevará a un nuevo nivel de autoconocimiento y posiblemente a una nueva forma de doble moral. Capítulo 22-30. Hacia una nueva conciencia colectiva. Los últimos capítulos se adentran en el camino hacia una transformación de la conciencia colectiva, donde el ser humano deberá elegir entre la autenticidad y el conformismo. Exploramos cómo podemos trascender la doble moral y la estupidez humana para construir una sociedad más justa y consciente. Este libro se convierte en un viaje inquebrantable hacia el núcleo de lo que nos hace humanos. Nuestras contradicciones, nuestra lucha interna y nuestra eterna búsqueda de sentido en un mundo donde la doble moral reina.